Amén. Bueno, vengamos al texto bíblico, Hebreos 10. Sí, algunas palabras muy importantes. La primera palabra, y considerándonos, y considerémonos. Sí, es una palabra, es una exhortación, es un llamamiento. Sí, cuando hablamos de considerar, si bien incluso en el contexto de este libro, el escritor, que si a ciencia cierta, bueno, unos dicen que fue, la mayoría creo de los teólogos dicen que fue Pablo, algunos dicen que fue Pedro, pero bueno, por el lenguaje creemos, ¿sí? Creemos que puede haber sido Pablo, un lenguaje de un erudito, con un conocimiento tremendo, ¿sí? De la ley y de todo lo que era la tradición de la ley y del judío, ¿no? El contexto un poquito en el cual nos encontramos, en este libro de Hebreos, es un contexto que está escrito, como propiamente lo dice el título, a los hebreos, a la dispersión, constantemente, ¿sí? Es parte ya histórica del pueblo de Israel de andar divagando por el mundo. Claro, no era por una cuestión de emigrar solamente, sino el hecho de que el pueblo de Israel emigrara constantemente por el mundo era parte del juicio de Dios y la disciplina de Dios de su propio pecado e idolatría. El escritor intenta amonestar a estos cristianos, el escritor intenta también animarlos en una etapa de persecución de sus propios, incluso hermanos en la sangre, ¿sí? De los propios judíos. Entonces era un contexto difícil, adverso, y básicamente lo que el escritor en toda la carta intenta es poner por relevancia el sacerdocio de Cristo, hacerles entender, ¿sí? Hacerles entender a estos judíos que quizás por años y por genealogías habían abrazado todo esto, ¿no? De la ley, aún ellos esperando el Mesías, pero el escritor intenta alentarlos, animarlos, a decir, bueno hermanos, ya está, cortemos. ¿Sí? Esto era sombra. La sombra nunca va a traer la sustancia. ¿Sí? De muchas maneras. Incluso el mismo capítulo 10 es un texto muy importante con respecto a que ahora tenemos, ¿sí? A través de Jesucristo, tenemos el camino, el velo abierto, un camino vivo, vivo, en este nuevo pacto. Bueno, todo eso. ¿Sí? Y créanme que el auditorio, quienes estaban recibiendo y leyendo estas palabras, estaban en duda, estaban empezando a mirar, che, y si mejor me vuelvo para lo anterior, me voy a ahorrar varios problemas, ¿sí? Y uno por ahí a veces, viniendo a esto desde nuestra realidad, es muy fácil, pero créanme hermano que estos cristianos que por años, ¿sí? Venían con una idea, venían con una línea, ¿sí? Que ahora puedan entender esto, realmente era algo muy fuerte, ¿sí? Y es entendible que en medio de la tribulación y en medio de la prueba empezaran a mirar y a dudar, ¿sí? ¿Será este el Mesías? ¿Sí? ¿Será que, ¿sí? Ese sacrificio hecho una vez y para siempre nos hace perfecto? Empezaron a dudar y créanme que es más que entendible. Si a nosotros a veces en medio de las pruebas empezamos a mirar para todos lados, esta gente acá no tenía los problemas que nosotros tenemos, ¿sí? Los problemas que tenía esta gente básicamente era que te cortaran la cabeza, ¿sí? Por seguir el Evangelio, por ser cristianos. ¿Bien? Entonces, el contexto de esto es eso. ¿Bien? Persecución, apostasía, falta de crecimiento. En algún momento le dice, debiendo ser ya maestro muchos de ustedes, tenemos que volver, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones hacen que el escritor dice, por un lado, apuntar a Cristo como, ¿sí? Como el verdadero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mirar a Cristo, ¿sí? Y que ya no hay necesidad de volver a todas esas prácticas, que ya hecho una vez el sacrificio ya no hay más ofrenda por el pecado, porque ya está tremendo, o sea, y los invita a ser participantes. Entonces ahí viene luego, abordando todo esto, ¿sí? Si leemos unos versículos anteriores, el 19 incluso, ya a través de eso, dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero, ¿sí? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, Cristo sobre el sacerdocio de Aarón, sobre todo eso,
Este es el verdadero sacerdote. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso ya lo daba por hecho. En la fe ya nuestros corazones han sido purificados. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ahí venimos al versículo 24, donde comienza con considerémonos unos a otros. ¿Bien? Estamos hablando de membresía, estamos hablando de las responsabilidades, de ser parte. Y créanme que a veces, algo que yo me di cuenta, y esto a nivel general, ¿sí? No estoy hablando específicamente de ICBN en Neuquén, sino digamos una opinión que tengo con respecto a la realidad, es que muchas personas desconocen los privilegios que tenemos por ser parte de una iglesia local, de la membresía, ¿sí? En Neuquén, bueno, también hacemos todo ese proceso de membresía y a veces algunas personas medio que decían, ¿pero por qué? Y lo tomaban como que era muy meritorio y que tengo que hacer un curso y medio como que sí, murmuraban, no les gustaba. ¿Sí? Pero más allá de eso, es importante entender también que nosotros, al ser hijos de Dios, tenemos un llamamiento. ¿Sí? Considerándonos unos a otros, qué importante. La palabra consideración es tenernos en cuenta, vamos a decirlo bien claro. ¿Sí? Considerémonos, miremos, observemos, estemos atentos. Estemos preocupados, ¿sí? Consideremos. Y como le decía, si bien en el mismo libro de Hebreos está hablando acerca de considerar, usa la palabra considerar, acerca de considerar a Cristo, ¿sí? Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, en fin, usa varias veces considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, considerar a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo para que no se cansen ni se desanime. Pero ahora dice, considérense los unos a los otros. Y esto es muy importante, porque en nuestra a veces cultura evangélica, nosotros tenemos a veces la idea de que solamente los pastores o los líderes o los ancianos a veces tienen, ¿sí?, solamente esa responsabilidad. Y créanme que a veces cuesta hacerle entender a los hermanos, pastor, tengo un vecino enfermo, por dar un ejemplo, ¿no? Venga a orar. Y yo digo a veces, ¿la gente cree que la oración del pastor vale más que la oración del hermano? ¿Ustedes creen en eso? Y este principio de los unos a los otros nos dice algo muy importante, que cualquiera que es hijo de Dios ahora disfruta de los privilegios. No hay, ¿sí?, digamos, una casta, ¿sí?, elevada a la cual Dios va a escuchar. ¿Sí? Sí. Pero hermano, es tu vecino, anda vos. Orá por él, predicale el evangelio si no es conocedor. Y si es conocedor, llamalo a la restauración. ¿Sí? Pero este principio de los unos a los otros es muy importante y a veces le escapamos. ¿Sí? Porque este principio de los unos a los otros, ¿qué nos da? La misma responsabilidad. ¿Bien? La misma responsabilidad. Por eso todo este contexto, ¿sí?, de la Escritura apunta a esto. ¿Sí? A lo hermoso que es ser cristiano y ser parte de una comunión, de una iglesia local, pero acá hay un principio importante. Tenemos una responsabilidad los unos a los otros. ¿Bien? Los unos a los otros. Y a veces mucha gente dice, no, pero el pastor no me llamó. ¿Sí? Y hay algo que, al menos nosotros cuando comenzamos en la iglesia, y algo que yo vi que era muy malo cuando en el ministerio se hacía a la persona dependiente del pastor dependiente, ¿sí? No, hermano, y esto no menoscaba la responsabilidad que tienen los pastores, y está todo muy bien con eso, ya lo sabemos. Pero la gente tiene que ser dependiente de Cristo y su palabra. Porque ¿sabe qué? A veces el pastor va a tener un problema, una situación, no se va a acordar, en fin, y hasta ahí va a llegar. ¿Sí? Y ahí vamos, el pastor no me llamó, yo estaba mal. Y a veces algo que digo, los pastores no tenemos la bola de cristal, ¿sí?, para saber a veces lo que nos pasa. Pero me gusta mucho este principio, considerémonos, es decir, tengámonos en cuenta, pero los unos a los otros, ¿sí? Este es el mandato. Después sigue el propósito, ¿para qué? Pero el mandato es, tengámonos en cuenta, valorémonos, preocupémonos y ¿por qué no también amémonos? Cuidémonos los unos a los otros. ¿Amén?
Los pastores tendrán que dar cuenta, o los líderes, los maestros, los ancianos, darán cuenta por lo que enseñan. Sí, es verdad. Como quien ha de dar cuenta, dice la palabra, es verdad. Pero luego en nuestra responsabilidad, de nuestra comunión que tenemos diaria, es muy importante esto. La misma responsabilidad que un pastor tiene con usted, la tiene usted con su pastor. ¿Amén? ¿Sí? Y aprovechemos que no está el pastor. ¿Sí? Los pastores también tienen problemas. Y los pastores también a veces sufren de soledad. Y los pastores también, los unos a los otros, necesitan un pastor. ¿Cómo estás? ¿Tenés algún motivo para que ore por vos? ¿Amén? Pero es fácil, no, el pastor no me llamó, el pastor es colgado, el pastor es un ser humano. Pero me gusta mucho esto, porque a veces hemos hecho de esto una regla que no existe. Necesitamos cuidarnos mutuamente. No hay supermanes espirituales. Somos todos, ¿sí?, siervos inútiles, salvados por gracia. ¿Sí? Y que sí, Dios nos fortalece, su palabra, todo lo que sea. Pero por algo comenzamos diciendo que Dios podría haberte salvado y haberte dejado dando vuelta por el mundo solo. ¿Lo podría haber hecho? Sí, si él quisiera. Pero ¿cuál es el plan que Dios estableció? Salvarte y hacerte parte de una familia. ¿Sí? Vieron que para la pandemia surgieron todas esas iglesias online y todo esto. Hasta se hacía la Santa Cena, se practicaba la Santa Cena. ¿Se acuerdan de la Santa Cena online? Decía, pero eso rompe, es como un matrimonio online. No existe, para consumar el matrimonio tiene que haber intimidad, no existe. Entonces, en este mundo, por eso esta palabra, un poco con la cultura que tenemos, con el mundo como se mueve, y a veces el mundo influencia a la iglesia, ¿bien? De que cada quien en su isla, yo estoy acá, no me meto con nadie, y a veces esa idea que puede estar muy disfrazada de piedad, no tiene nada de piedad. Tenemos que involucrarnos los unos a los otros, tenemos que cuidarnos los unos a los otros, ¿sí? Y usted no se da una idea, hermano, y esto como siervo del Señor. Qué bueno es cuando un hermano, así de la nada, pastor, solamente para ver cómo estaba. Es más, ahora lo tenemos bien práctico, con un WhatsApp lo resolvemos. ¿Por qué no? Pastor, ¿estás ahí? Quiero verte. Uy, a veces, ¿qué pasó? No, solamente quiero charlar un ratito, acompañarte, tomar unos mates, ayudarte. ¿Sí? Esto habla de algo muy importante. Nos necesitamos mutuamente. Amén. Hay un libro muy lindo de Mark Dever que me gusta el título, que dice El Evangelio. ¿Sí? La iglesia, perdón. El Evangelio visible. No sé si lo han leído. Léanlo, es muy bueno. El Evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia hace que el Evangelio sea visible. ¿Y cómo es visible? A través de las relaciones, ¿sí?, interpersonales. No solamente un ministerio preocupándose, dando, llamando, orando, lo cual es parte de eso, sino algo recíproco, porque eso enriquece a la iglesia, pero eso también nos ayuda a nosotros a manifestar la vida de Cristo. Y a veces se ha creado esa cultura de que solamente la iglesia es un lugar donde voy y no un lugar al cual yo pertenezco. Y esto cuesta, es un proceso. Somos iglesia. Y no venimos a una función de domingo a ver cómo predicó, a ver la palabra, a ver que la canción, la que suena en la radio. No. Dice, considerándonos unos a otros. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? Todo esto, la responsabilidad es mutua. ¿Sí? Es mutua. Y alguien dirá, pero yo ¿qué le puedo decir? Si el pastor, no sé, sabe tanto de Biblia. No, hermano. A veces créame que no estamos pidiendo un teólogo que nos llame. A veces pedimos un hermano sincero, que nos muestre eso. Entonces en esta cultura que demanda, y que a veces tenemos que pensar, yo demando, ¿y cuándo yo? Pero creo que si hemos sido salvados por gracia y hemos recibido la nueva naturaleza en Cristo, creo que estas son cosas que deben fluir naturalmente. No hay que manipular con esto, ¿sí? No, esto nace, ¿sí? La ley se cumple en el amor, ¿sí? ¿Para qué? ¿Sí?
los unos a los otros, y acá estamos hablando de los hermanos, ¿sí? Básicamente este texto es a los hermanos, ¿sí? Puedo tener relación incluso con hermanos de otras iglesias, con hermanos de otros países, pero acá esto es importante porque acá este contexto es la iglesia local, ¿bien? Nuestros hermanos. Eso es parte, incluso ya en el Edén mismo, después de la caída del hombre, de la rebelión, digamos, ¿no? De la rebelión del hombre en el Edén, ¿sí? Dios le había dado a Adán, le había dado a su esposa para que él la cuidara, para que él la amara, ¿sí? Y en la primera de cambio, ¿qué hace Adán? Esta mujer que me diste, ¿sí? Él tenía que protegerla, cuidarla. Sin embargo, cuando la cosa se complicó, se lavó las manos. Entonces, esto es parte de la naturaleza humana, ¿sí? Esta frase que le dice también, ¿sí? Caín, ¿no? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Le dice. Cuando Dios le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? No es que Dios no supiera. Dios quería ver la respuesta de Caín. Pero esta actitud a veces la tenemos. ¿Y dónde está tu hermano? Si está el pastor. ¿O no? ¿Y dónde está tu hermano? No, pero los ancianos, los diáconos. Es como que hemos, ¿sí? Hecho una segmentación, como que, él tiene la responsabilidad, yo vivo la mía. Por eso estas palabras, porque es, hermanos, ser parte de una comunidad de fe, de una iglesia local, es un privilegio, es un gozo, es una hermosa también responsabilidad, porque ahí se manifiesta, es acá, sobre todas las cosas, en el contexto de la iglesia local, donde se manifiesta la vida de Cristo, o se debiera manifestar, ¿no? Aparte de afuera, en el trabajo, donde sea. Bien. Y claro, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la respuesta, ¿qué sería? Sí, eres guarda de tu hermano. Pero él tiene muchos años en la iglesia, yo soy nuevito. No importa. Pero él tiene mucha teología, él sabe mucho. Hermano, no interesa, no tiene nada que ver. Gloria a Dios por la teología, por el conocimiento, por los estudios que tiene, pero tiene tanta necesidad como usted o como yo de que podamos cuidarlo, ¿sí? Estimulándonos los unos a los otros. Sigamos, no me quiero extender. ¿A qué nos vamos a estimular? Dice, considerándonos nosotros, ¿para qué? ¿Para qué? Para estimularnos, es decir, provocarnos, ¿sí? A las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Mire qué efecto que puede tener eso, ¿sí? Obviamente utilizando siempre ¿qué? ¿Cuál es la herramienta fundamental que nosotros utilizamos? Ya hablamos de que tenemos que valorarnos, tenemos que considerarnos los unos a los otros, todos por igual, ¿bien? Pero la herramienta que tenemos para eso es la palabra de Dios, ¿sí? Al amor, dice, al amor. Y acá utiliza también la misma palabra amor, ágape, ¿se acuerdan? El amor que es distintivo del amor del Padre, un amor incondicional, un amor que no está pidiendo nada a cambio, que no está haciendo un trueque. Vos hace un montón que no me mandás un WhatsApp, y hasta que no me mandas. Y estas cosas a veces uno parece, no, pero pasan. No, y la hermana me dejó de escribir. ¿Y vos le escribiste? No, porque como él no me escribió mal, entonces yo no. Entonces se da cuenta que estamos siempre esperando a ver qué hace el otro. Pero eso no es amor ágape, eso es otro amor. ¿Sí? El verdadero amor ágape, del cual somos participantes porque dice la palabra que su amor nos ha sido derramado por el Espíritu Santo. No el amor nuestro, ese amor mezquino, ese amor interesado, ese amor rebuscado. Cuando está todo bien te quiero y cuando... No, el amor que tenemos en Cristo, por el cual también hemos sido salvados, es un amor incondicional. No está pidiendo nada a cambio, ¿sí? Entonces, nos estimulamos, ¿sí? Nos animamos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque esto es lo que falta.
podría haber dicho otras cosas más, pero toma dos cosas muy esenciales. Anímense, exhórtense al amor y a las buenas obras. Como dijimos, este amor ágape, y es parte de lo que la palabra del Señor nos dice. Un nuevo mandamiento les doy. Cristo a la iglesia, Cristo hoy a nosotros, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y dirán, pero el amor de Cristo es único, auténtico, verdadero. ¿Quién podría imitar ese amor? Bueno, una parte, salvando las distancias, una parte de ese amor ha sido derramado en nuestras vidas. Yo no sé, hermano, usted, pero cuando el Señor me salvó, cuando tenía 20 años de edad, ¿sí? Hay dos cosas que hoy las recuerdo con muy fuerte. Una fue el amor, recibir ese amor inexplicable, no lo podemos explicar. El amor del Padre, siendo pecadores, siendo imperfectos, siendo inmundos. Cuando Cristo nos salva, hermano, ¿no fue el amor? ¿No recibimos el amor? ¿No experimentamos el verdadero amor? Porque el amor es el distintivo del cristiano, es el distintivo de la iglesia. Y sobre esto que dice, estimúlense al amor, es decir, sigamos trabajando en eso. Pero pastor, ya estoy cansado. Mira, algo que a mí siempre me pasaba. Me encontraba en una crisis a veces y decía, pero yo siempre salgo a buscar, pero yo siempre me tengo que esto. Y empezaba con esos planteos, ¿no? Y a mí nadie me... Es la típica. A mí me pasaba mucho con eso. Toda mi vida estuve involucrado en el ministerio, toda mi vida. ¿Sí? Y cuando uno se involucra y habla del ministerio, sí, bueno, voy a servir al Señor. No quiero ser un cristiano más, yo quiero servir. Bueno, Señor. ¿Sí? Entonces, a las personas que nos involucramos, básicamente el ministerio es involucrarse con personas y es dedicar tiempo a personas. Es dedicar horas de discipulado, horas de cuidado, horas de preparar para enseñarles la palabra y todo eso. Y a veces llegaba un momento y decía, pero ¿y de mí? ¿Quién? Nadie, ¿sí? ¿Quién se preocupa por mí y a mí? Hasta que entendíamos que la vida del cristiano es eso, es sembrar, es dar, es trabajar para el otro, para edificarlo, aunque no recibas nada por allá o por acá, no importa, porque todo lo que hacemos, ¿para quién lo hacemos? Para el Señor, ¿sí? Ámense los unos a los otros, ¿sí? Y quizás estas palabras y todo eso son muy comunes, pero la verdad es que a veces, ¿sí? Somos solamente, o vivimos a veces un cristianismo muy cultural, más que verdadero y auténtico. La esencia de un hijo de Dios es el amor. Aunque eso es algo que se va desarrollando, es algo que va madurando, es algo en lo cual vamos adquiriendo al conocerlo a Dios, al conocer a nuestro Señor, el amor empieza a ser parte de nuestra vida y de pronto nos damos cuenta de que quizás estamos haciendo cosas que nunca imaginamos. Y Dios quiere que la fuente de eso sea nuestro amor a Dios. Bien. Todo es por amor a Él. Cuando conocimos al Señor y estuvimos muchos años, éramos parte de una iglesia que no sé si, bueno, sí, pero que se enfatizaba mucho en esto de la pérdida de la salvación, ¿no? Mucho. Al punto tal que en algún momento a veces decía, hermano, si el Señor viene el domingo y usted se faltó al culto, faltó a la reunión, se queda, así, cortita, ¿sí? Entonces todo eso generaba que nos encontráramos a veces haciendo muchas cosas, no por la verdadera motivación. Voy a hacer esto para no perder esto. ¿Se entiende? Fíjese que a veces los movimientos que adhieren a este pensamiento, a esta idea, movimiento cristiano, de que hay que andar detrás de la salvación, cuando en realidad la salvación nos llegó por gracia y nosotros ahora respondemos por esa salvación. ¿Bien? Entonces a veces eso lleva a vivir un evangelio y una vida motivada en que tengo que hacer esto para no perder esto. Es al revés. Todo lo que por gracia se puede llegar a hacer es por lo que ya Cristo ha hecho en la cruz por nosotros y está consumado. ¿Ven? Nuestra salvación está consumada en Cristo. Y qué maravilloso es poder responder en amor. Y ese amor luego me va a poder llevar, ¿sí?, también a vivir el amor, a practicar el amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y ese amor ha sido y es derramado en nosotros. Y a veces, créame, que puede ser entendible que a veces las decepciones con personas, y esto es algo que
Hay que a veces verlo. A veces las decepciones que hemos tenido con personas o incluso con hermanos lleva a que nuestro corazón se endurezca y nos empezamos a poner insensibles a la necesidad del otro. Y créame, hermano, que el ministerio, si alguien tiene acá el llamado al ministerio, es el camino de las decepciones. No sé qué otra persona más en el mundo comienza el año y tenés 20, 30 hermanos. Este año, pastor, este año voy a orar, este año voy a predicar, este año me anoto en el seminario, voy a estudiar. Marzo, abril, y uno se había ilusionado. Y es así, es parte. ¿Sí? Y seguimos orando, y seguimos amando. Pero la frustración a veces puede llevarnos a que nuestro corazón se endurezca. Y tenemos que orar al Señor y pedirle perdón para que tengamos un corazón sensible. Es parte de eso. ¿Sí? Y en las buenas obras. ¿Bien? Ahora vienen las buenas obras. Y qué bueno, no sé si tiene algo que ver la cronología de las palabras, pero dijo amor y luego buenas obras. Y creo que ya acá ustedes creo que estamos muy en claro y de acuerdo, según la palabra, ¿sí? Que no somos salvos por obra, ¿no? Somos salvos por gracia, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Sí? Para buenas obras. ¿Sí? La única obra que el Padre ha aceptado para la redención de nuestros pecados es la obra de Cristo en la cruz. Es por esa obra que somos aceptados ante el Padre, ¿sí? Y que su justicia ahora es aplicada, imputada en nuestra cuenta. Pero acá iba en la otra parte, ¿sí? La otra parte que Santiago lo deja muy bien claro. Tú dices que tienes fe, bueno, muéstrame o evidencia, ¿sí? De tu fe, que son las buenas obras. Y eso es algo que tenemos que animarnos a hacerlo, hermano. Y mire, quizás esto acá, pero en la práctica a veces cuesta mucho, porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. ¿Sí? A nadie. ¿Sí? Hermanito, no te veo, no sé, en fin, haciendo esto, hermano, te veo que te falta esto. Y a veces, ¿qué hacemos? Preferimos hacer la vista gorda, ¿o no? No me quiero meter en problemas. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nos ha pasado que vemos a un hermano que lo vamos viendo que viene en picada, viene en caída? ¿Sí? Y a veces las caídas no son así estrepitosas, así, en un abismo, no. A veces las caídas son graduales y a veces hay una comunidad de hermanos que en teoría lo aman, pero que lo están dejando al hermano ahí, que sigue cayendo. Ah, no, total, Dios lo va a levantar. Y Dios nos ha puesto a nosotros. No solamente, que leímos, los unos a los otros, no solamente el pastor. Obviamente el pastor tiene quizás mayor responsabilidad. Pero esto implica, cuando dice, estimulándonos al amor y a las buenas obras, implica que vamos a tener que ser sinceros, algo que hoy no tenemos en la comunidad de iglesia. No hay sinceridad. Y yo he aprendido en el ministerio, ¿sabe cuánto valoro la sinceridad? Es muy importante ser sinceros. Pero a veces en nuestra comodidad de no complicar, no, hermano, seamos sinceros. Siempre con amor, con respeto, llamalo al costadito ahí, ¿sí? Hermano, mirá, necesito, quizás estoy equivocado o no, pero estoy viendo que te estás apagando espiritualmente, estás dejando de venir a la iglesia, te estás apartando, hermano, antes no sé, antes te veía que ibas a visitar constantemente y ahora has dejado eso, hermano. ¿Qué está pasando? ¿Puedo orar por ti? ¿Se da cuenta que es esto? Los unos a los otros es involucrarnos. Dejar de el domingo, vengo, nos saludamos. Y créame que hay personas con título de cristianos. Termina la reunión, todavía no termina de decir amén. Están saliendo. Yo sé que acá no pasa, acá no que sí a veces. Termina la reunión, yo puedo entenderlo de una persona nueva, alguien nuevo, una persona que está viniendo de visita, bueno, pero en la comunidad de fe termina el culto, termina la reunión y le vemos ¿cómo se llama? Como ¿sí? la huellita del polvo que o el corre camino, ¿no? Son muy viejos, ¿no? Eso, el corre camino salía, ¿no? Y dejaba el polvito. Yo la verdad que no entiendo, o sea, ¿qué somos? ¿Sí?
Hermanos, estas cosas yo creo que están innatas en nosotros. No tuvimos que ir a un seminario para entender de que necesito estar congregados. Luego el versículo dice, no dejando de congregarnos. ¿Bien? Pero hermano, una de las mayores bendiciones que yo he podido experimentar es la comunión, la gloriosa y hermosa comunión que tenemos. Claro, esa comunión, porque si no se convierte la iglesia en un club social, nace de la comunión fundamental que tenemos en ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios y por esa bendita comunión con el Padre, ahora nosotros tenemos esta bendita comunión y es hermosa, es hermosa. Nunca vamos a poder prescindir de nuestros hermanos. No somos iguales, pensamos diferente, hay algunos más carismáticos, hay otros más mañosos, hay otros más secote, hay otros más charlatán, hay de todo. Eso nos muestra la abundante gracia del Señor. Y quizás no vamos a congeniar con todos al punto tal ¿sí? Pero si es hijo de Dios, es tu hermano. Y nos necesitamos mutuamente. ¿Y saben qué? A veces no le sacamos, si digamos en el buen sentido, el provecho que tenemos. Muchas personas de iglesia, cuando tienen problemas, salen a desahogarse por las redes. O salen a buscar a una amiga del trabajo o a un compañero de trabajo. Cuando tenés, no, lo que pasa es que si yo se lo cuento a mi hermano, por ahí se va a enterar la iglesia y me van a... Entonces a veces cristianos salen a buscar consejos, oídos, en personas inconversas. Cristo, hermano, nos salvó y nos ha dejado una maravillosa familia, una iglesia, una comunidad local. Sí. No dejando de congregarnos. Wow, bueno, acá. No dejando de congregarnos. Esta es la forma en que el mandamiento y el propósito se pueden consumar. ¿Sí? Algunos dicen, no, pero congregarse... No, en el contexto acá es congregarse el día del Señor. ¿Sí? Después nos juntamos en la semana, tenemos los grupos pequeños, los GPS, los grupos de discipulado, los estudios bíblicos, está tremendo. Después nos visitamos, en la semana nos juntamos a compartir, a comer unas pizzas. Pero acá básicamente el énfasis es el congregarnos en el día del Señor. ¿Sí? Congregarnos en el día del Señor. Esta es la forma en la cual Dios ha establecido, ¿sí? Para bendecirnos. Esta es la manera, ¿sí? La congregación, en el día del Señor, la congregación donde podemos considerar nuestra forma de amar y mostrar a nuestro hermano la hermandad. Es allí en donde debemos estimularnos para que se evidencie el amor, las buenas obras, es a través de la iglesia reunida. ¿Bien? Esto es muy importante. Y ¿saben qué? Es una de las convocatorias más importantes que tenemos. El congregarnos no es la convocatoria del pastor. El pastor siempre, por naturaleza, va a estar haciendo énfasis y todo eso. Pero el congregarnos parte del corazón de Dios mismo. Ya en el Antiguo Testamento, ¿sí? La asamblea, Dios convocaba a su pueblo, tenían un lugar, quizás tenían una cuestión étnica, territorial, pero ahora nosotros tenemos una cuestión que es espiritual. Y el día del Señor sigue siendo el día del Señor. Y esto, créanme, que lamentablemente ha sido profanado. Es tanta la influencia del mundo en la iglesia que para muchos cristianos el día del Señor es mi día de descanso, mi día de esto, mi día de allá, me voy con mi familia, me voy acá, me voy allá. Y deberíamos considerar esto, porque no ha dejado de ser el día del Señor, sigue siendo el día del Señor. En la iglesia primitiva, en el día del Señor, ¿sí? La iglesia se reunía, dice, todos los días, incluso todos los días, pero básicamente el día del Señor se reunían y estaban todo el día juntos. Pero lamentablemente, hoy la cultura del mundo ha entrado. Ya es mi día. Y de ese día le voy a apartar 2 horitas y media como mucho, a la iglesia. Incluso los puritanos que conocemos de la Reforma y todo eso, eran personas con su familia, ellos
Le daban mucha importancia a esto. Terminaba la reunión, iba a la mañana, después almorzaban y luego seguían con su familia, ¿sí?, explicando y desarrollando y analizando el sermón que se había predicado en la iglesia. No, pero eso es fanatismo, pastor. ¿Sí? No, hermano. Nunca se puede llamar fanatismo a seguir escuchando y siendo instruido en la palabra del Señor. Bien, el Señor debe ser adorado en su día santo y con su pueblo. Esto es algo muy importante. ¿Por qué también? Porque fíjense que dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto es lo que estaba pasando. Y este mal ya tiene su origen, ¿sí? Ya en la iglesia apostólica del primer siglo, ya algunas personas tomaban el reunirse como una opción a mi agenda semanal. El tiempo más importante que podemos tener nosotros con nuestras familias, con nuestros hijos, es el día del Señor, el cual nos reunimos. Es un día consagrado para Él. Y no es que los otros 6 días no me consagro, sí, ya sabemos. Esto es muy importante, este principio corandeo de que estamos las 24 horas del día en la presencia de Dios, pero acá hay algo muy importante. Que en esta reunión, en esta santa asamblea, ahora la iglesia está reunida. ¿Por qué? ¿Por un capricho del pastor? No, por un mandato expreso del Señor, ¿sí? Por un mandato expreso de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es acá donde Dios bendice a su iglesia y es acá donde somos expuestos a la palabra y a la enseñanza. Es en el contexto de la iglesia. Eso es algo que nos marca a fuego y eso es algo también que nos marca a nuestra familia, marca a nuestros hijos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es el día del Señor. Y se dice, hermano, que una de las primeras evidencias cuando un cristiano empieza a declinar en su vida espiritual, ¿sí?, digamos la parte visible, ¿sí? La parte invisible no la vemos. Pero ¿cuál es la parte visible que empezamos a ver automáticamente? Sin un motivo justificado, obvio, ¿sí? A veces hay trabajo, a veces hay enfermedad, a veces hay problemas de transporte, muchas cosas, ya lo entendemos. Pero esas son algunas cosas. Después hay un montón de excusas, ¿sí? Las excusas para no congregarnos. ¿Sí? Pero una de las evidencias visibles y notorias de una persona que empieza a decaer en su vida espiritual, independientemente de los motivos, es dejar de congregar. Y yo a esta altura soy un convencido, hermano, de que nuestra forma, que algo que evidencia cómo valoramos a Dios es cómo valoramos a la iglesia. Porque yo no puedo pretender, ¿sí?, amar al novio y despreciar a la novia. ¿Me siguen hasta ahí? Creo que un pastor en algún momento decía, dice, yo tengo un amigo, un conocido, y lo quiero invitar a mi casa y me dice, no voy porque no tolero a tu esposa. Lo más probable es que le diga, bueno, no venga. No le voy a decir a mi esposa, andate para... No. Porque despreciar a la novia, estamos hablando de qué? De la iglesia, es despreciar al novio. Entonces es muy importante esto. Esto nos llama, a darle la importancia a la iglesia local en la cual el Señor nos ha establecido. ¿Bien? Es muy importante. Condiciones de una iglesia bíblica saludable. Muy fácil. Una enseñanza bíblica. ¿Sí? Dentro de todo, una enseñanza. Hoy la gente busca lugares, cines, auditorios con buen sonido y todo ¿sí?, ese glamour. Nosotros salimos de eso. ¿Sí? Escapamos de eso porque no había nada de evangelio. No había palabra. Había mucha profecía, mucho showman, mucho de todo. Pero ¿sabe qué? Ni gotas había del evangelio de Jesucristo. Por eso, hermanos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, lo sabemos, estamos convencidos, no nos rasgamos la vestidura, pero sí también entendemos que Dios está llamando a hombres y mujeres a estar comprometidos con Él. Y esa evidencia de estar comprometidos con Dios lo vamos a manifestar en nuestro compromiso con la iglesia local. No dejen de congregarse, como algunos ya tenían por costumbre.
O sea, no, fíjense que no está diciendo, no, alguna vez faltó, estuvo enfermo, le tocó trabajar. No, ya lo tienen por costumbre. ¿Sabe qué es eso? Que una persona con título, entre comillas, ¿no?, de cristiano, se le haga una costumbre ir o no ir a la iglesia. O sea, una opción más ir a la iglesia. No, si yo a Dios, esta frase, ¿no?, lo encuentro en todos lados. ¿Sí? No, sí, Dios es omnipresente, está en todos lados, eso no cabe duda. Pero Él ha determinado que nos reunamos, que este día lo consagremos para Él, que este día sea un día de santa convocatoria. Me sorprendió un versículo que leí, que encontré en la Biblia en Isaías 58, ya estamos hablando de muchos años luego de la promulgación de la ley. Miren lo que el Señor le decía a un pueblo que no tomaba en cuenta el día del Señor, que despreciaba el día del Señor. Si por causa del día de reposo tú apartas tu pie para no hacer lo que te plazca. Le está hablando Dios a su pueblo, que tomaba el día de reposo como, si por la causa de este día tú apartas, es decir, tú determinas no hacer lo que utiliza una palabra, lo que se te plazca. Nosotros diríamos lo que se te antoje. No. En mi día santo, dice el Señor, Isaías 58:13 estoy leyendo. Para no hacer lo que se te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia, el día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos. El domingo es mi día, pastor, trabajo toda la semana, me merezco mi descanso. ¿Hay mayor descanso que Cristo, hermano? ¿Hay mayor descanso que disfrutar las delicias de la palabra del Señor? Esto de habitar los hermanos juntos en la armonía. Mirá cuán bueno y delicioso es habitar acá. Y si ven unos versículos más atrás dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, asistir a la iglesia no es una cuestión emocional. No tengo ganas. ¿Cuándo no ha pasado? Y miraba otra vez un cortito de esos videos, ¿no? Y aparecía y decía, creo que la mamá hablaba, una señora, y el que comentaba era el hijo, ¿no? Creo que ahora era pastor. Y dice, cuando era chico, un día le dije a mi mamá, no tengo ganas de ir. Bueno, hijo, si no tenés ganas de ir, y él pensaba que le decía, bueno, quédate. Dice, bueno, ahora vas a ir sin ganas, pero vas a ir igual, sin ganas. Congregarnos, hermanos, no es una cuestión emocional, de estado de ánimo. Congregarnos es un principio espiritual. Y es glorioso. Y es hermoso. Y qué hermoso es cuando también podemos llevarlo como familia. Yo soy parte de esa generación. Hoy que no se puede, no, a mí mi papá me decía, estaba jugando a la pelota, no me olvido nunca, 7:30, 8, jugando a la pelota en el barrio ahí. Carlito, yo ya sabía, andaba a bañarte a la iglesia, yo ya pasaba con mi guitarrita, tocaba un xilofón y pasaba, ¿no? Y todos mis amiguitos jugando a la pelota y yo pasaba, ¿sí? Pero ¿saben qué? Todas esas herramientas y esos medios Dios los utilizó para marcarme a fuego. Y hoy puedo decir que obviamente soy lo que soy por gracia del Señor, pero Dios en su gracia utilizó padres que tuvieron determinación. Que si a mí me hubieran dicho a los 7, 8, 9 años, 10 años, ¿qué querés hacer, hijo? ¿Qué creen que hubiera elegido? Me quedo jugando a la pelota en el barrio con mis amigos. No, hijo, no, vamos a la iglesia. Y siempre lo hicieron con amor, ¿sí? Y todo eso fue formando en mí también un carácter. Y lo hemos inculcado a nuestros hijos, ¿sí? Ellos saben, ¿sí? Van con nosotros. Hoy tenemos un hijo grande, ya casi 28 años, y sirven en la iglesia, en el ministerio, junto con su esposa. ¿Se da cuenta? Porque valoramos, necesitamos valorarlo esto, darle importancia. No es fanatismo religioso.
Más allá que espiritualmente nuestros hijos tendrán el día de ellos de grandes su encuentro con el Señor. Pero nuestra responsabilidad es esto, inculcarlos. Qué tremendo este texto bíblico, mire. Y honras el día del Señor, no siguiendo tus caminos, es decir, es mi día, trabajé toda la semana, vámonos, amor, vámonos al campo a disfrutar el día. Y digo, bueno, alguna vez, como forma excepcional, pero ¿qué dice acá? Costumbre. O sea, es una costumbre. No siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer. Dios no sabe que estoy cansado, Dios que no sabe que necesito un relax, Mire, ni hablando tus propios asuntos. Es decir, era tan celoso el Señor, ahí entendemos cuando dice, yo Jehová soy celoso, a ninguno otro daré la gloria, solamente a mí. Y luego en el Nuevo Testamento la palabra dice, porque el Espíritu Santo os anhela, ¿qué? Celosamente. Porque a veces nuestra mente, nuestra vida está tan compenetrada en las cosas nuestras, buenas cosas, loables, pero el Señor nos llama a sus asuntos. El Señor nos llama a sus negocios. ¿O no es así? Y mucha gente, muchos cristianos, están abocados y metidos en sus propios negocios. Y lo que me queda se lo doy al Señor. Eso no es un principio bíblico. El Señor ahora, si te ha salvado, te quiere en sus negocios. Y Él se encargará de los tuyos. Ese es el principio con el cual lo veo a Dios en su palabra. Ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Porque la boca del Señor lo ha hablado. Se da cuenta que es mucho más que un llamamiento al congregarnos, es mucho más. Hay vida espiritual, hay madurez, hay compromiso, hay amor, hay buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En un sermón del pastor Sugel Michelén enumeró algunas razones por la cual resulta preocupante ausentarse de la iglesia sin un motivo aparente. Me llamó la atención un punto, que aquella persona que abandona la comunión de la iglesia sin alguna razón justificable, está manifestando que menosprecia los privilegios que ahora tenemos en Cristo. Está mostrando que menosprecia los privilegios que tenemos en Cristo. Por eso esta salvación es gloriosa, es maravillosa. Y para mí congregarme no es una parte más de mi agenda semanal. Para mí congregarme, y debiera serlo, y aunque a veces reconocemos que a veces hemos ido desanimados, sí, Dios lo sabe que a veces hemos ido desanimados. A veces podemos ir sin expectativa, a veces podemos ir cansados, es verdad. A veces luchados, a veces tuvimos una semana terrible. Pero no miremos, ahora tengo, no. Ese será el lugar, ese será el momento donde Dios enviará bendición y vida eterna sobre nuestras vidas. Valoremos el día del Señor. Valoremos la familia que tenemos en Cristo. Oremos, mostremos el amor, preocupémonos por nuestros hermanos. Hagamos evidente el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Hagámoslo, seamos intencionales con esto. Seamos intencionales con esto. Sino que exhortándonos tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál es nuestra motivación después de todo esto? Es Cristo viene. Amén. Cristo viene. Esperamos su venida. Amén. ¿Anhelamos su venida? ¿O estamos cómodos en este mundo? ¿Estamos cómodos? ¿Estamos adaptados? Hermano, mientras más nos acercamos a Cristo en fe, menos queremos saber algo con el mundo. Mientras más
vivimos para la gloria del Señor, más queremos escapar. ¿Sí? Pero no esta cosa escapista, ¿no? De sálvese quien pueda, sino que nuestra esperanza bendita y gloriosa es un día verla a Él cara a cara. ¿Sí? Hermanos, en los 80, yo no sé si alguien se acordará, yo soy cristiano de varias décadas para atrás, aunque no soy viejito, pero bueno, en los 80 era el boom, Cristo viene pronto, y había toda una cuestión media, digámoslo así, dramática, apocalíptica, ¿no? Y un evangelista muy conocido en esa época, Cristo viene pronto. ¿Sí? Pero hermano, esta es una realidad para nosotros todos los días. Si tenemos que vivir nuestra vida sabiendo que quizás no sea nuestro último día, ya sea porque partamos, ¿sí? Y este concepto de que sabiendo que aquel día se acerca tiene dos formas. Mira, hermano, hoy veníamos en ruta para acá, adelante nosotros, escuchamos una explosión, empezaron a volar cosas en el aire, casi se ponen, pero ahí estuvimos a segundos. Nunca se sabe. Quisiéramos vivir hasta los 80 años, ver hasta nuestros tataranietos, creo que sí. Pero este concepto de que ya está más cerca la venida del Señor que cuando creímos, es un concepto que crea en nuestras vidas una devoción, crea en nosotros un sentido de responsabilidad, crea en nosotros un sentido de hoy quiero servir al Señor. Esta famosa canción, no dejéis para mañana, ¿se acuerdan? Lo que puedas hacer hoy. ¿Qué es lo que hace que eso sea fuerte en nuestra vida? Yo no sé si hoy sea mi último día. O Cristo viene, o yo me voy con Él. Pero yo quiero que me halle sirviéndole. No quiero que el Señor me encuentre de vacaciones, dando vuelta por el mundo. Yo quiero que si el Señor me va a llevar, me encuentre sirviendo. Y aunque quizás nunca pueda pisar un púlpito, usted sirve tanto como un pastor, como un predicador. Con esto que hablábamos al comienzo, ¿cómo estás? Hermano, estoy preocupado, no te veo. Hermano, te veo que te estás alejando. Amonéstelo. En otras palabras, tírele las orejas. ¿Sí? Porque lo está haciendo de parte de Dios, autorizado por la palabra del Señor. Y esto también a los hermanos, si no viene el pastor, no lo acepto. Nos ha tocado a algunos. No, a mí que me lo diga el pastor. Sí. Viene otro hermano, te animo, te exhorto. A mí que me lo diga el pastor. No. Si es tu hermano, tiene autoridad suficiente para advertirte, alentarte, exhortarte, animarte a vivir el amor de Cristo y a ser participante de buenas obras. No para ganarme la salvación, sino para mostrar la evidencia de esa verdadera salvación. Amén, iglesia. Que el Señor les bendiga. Es una reflexión bastante sencilla, pero tiene tantas implicaciones prácticas y reales que van a hacer de nosotros que crezcamos y que podamos evidenciar la vida de Cristo, como el apóstol Pablo decía, hijitos amados, ¿sí? Por los cuales vuelvo a tener dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto es algo que nos marca a fuego. Vivir, respetar, valorar a nuestros hermanos, tener esa responsabilidad de miembro, de cuidarnos los unos a los otros. Oramos al Señor. Padre Santo, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, que a veces, Señor, estos textos los tenemos tan arraigados, pero que a veces, Señor, se nos pasan por alto, Señor. Queremos honrarte a ti y exaltarte, Señor. Y que nuestra vida, Señor, sea una vida consagrada, sea una vida, Señor, que seamos instrumentos en tus manos, exhortándonos, estimulándonos, a veces también confrontándonos con la verdad. ¿Por qué no? Aunque en nuestros pensamientos y nuestras ideas a veces creemos que estamos bien, pero a veces necesitamos que un hermano venga a advertirnos. A veces necesitamos que un hermano venga con un corazón sincero, pero también con ese amor paternal pueda venir a advertirnos, Señor,
y que podamos ser humildes para aceptar la corrección de cualquiera de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, Señor. Danos humildad de espíritu para aceptar, Señor, la corrección y para poder, Señor, entender los tiempos que vivimos. Señor, gracias por la iglesia aquí en Regina. Gracias por los hermanos. Sabemos que hay hermanos que están con problemas de salud, también en Neuquén. Señor, estas fechas son fechas complejas con respecto a eso, pero Señor, oramos por ellos para que tú también puedas alcanzarles, primeramente con tu palabra y también, ¿por qué no?, también restaurándolos a su salud y que pronto puedan regresar a la comunidad de fe. Señor, gracias por este tiempo. Te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.